Te adoramos, Señor, y te glorificamos y exaltamos tu bendito y santo nombre. Te adoramos, Señor, y como ya dije, venimos con un mensaje de parte del Señor. Un mensaje de refrigerio, un mensaje donde podamos tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Un encuentro majestuoso. Que podamos acercarnos más a Él, porque ese es el propósito. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Que nos acerquemos más a Él, que busquemos profundizar más, que la palabra provoque en nosotros esa hambre, ese gozo, esa alegría, esa paz que nosotros necesitamos experimentar para poder tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Y antes de exponer la palabra y el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, quiero orar y dedicarle este mensaje al Señor. Porque no podemos empezar, no podemos llevar un mensaje sin antes encomendar nuestro espíritu, encomendar nuestra vida en las manos del Señor, en las manos del alfarero. Padre bueno, Padre maravilloso, estamos delante de tu presencia, Padre. Una vez más, para exponer tu palabra. Y como siempre digo, Padre, lléname de sabiduría y de entendimiento, Padre, para exponer solamente lo que tú quieres que se exponga en esta noche. Una noche más que tú has escogido para hablarle a tu pueblo, para dejarle un mensaje a tu pueblo. No un mensaje de juicio, no, sino un mensaje de salvación. Porque tú no viniste a este mundo a condenar a la gente de este mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Cristo. Ese es el propósito de tu mensaje. Y este es el propósito de este mensaje. Que podamos poner nuestra mirada en ti, Señor. Así como tú pusiste tu mirada desde antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestras madres. Desde antes que fuéramos un embrión, ya tú tenías un propósito con nosotros. Ahora llegó la hora de que el pueblo pueda encontrarse con ese propósito. Gracias, Padre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Santo eres, Señor. Y quiero leer un texto bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 10, verso del 8 al 11. Y lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Y su palabra será en el nombre del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo de Dios. Romanos 10, capítulo del 8 al 11. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que le traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios los resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Dios bendiga su palabra y se multiplique en cada uno de ustedes.
Dios añada bendición a su palabra. Hermanos, antes de entrar a lo que Dios quiere discutir con ustedes, quiero decirles cuál es el tema que Dios les puso a este mensaje. Porque todo mensaje Dios le pone tema. Porque hay algo en específico que Dios le quiere decir a la iglesia. Y es el siguiente. Y el tema de esta mensaje, el tema de esta palabra es: pon tu mirada en la cruz. Pon tu mirada en la cruz. O sea, en Jesús. Quiero que piensen bien durante todo durante lo que dure el mensaje. Mientras dure el mensaje, quiero que piensen en ese tema. Pon tu mirada en la cruz. Pon tu mirada en Jesús. Y muchos se preguntarán por qué Dios escogió este tema. Muchos te preguntarán por qué Dios escogió el tema. Pon tu mirada en la cruz. Si sabemos que esto de poner la mirada en la cruz es cristianismo 101. Es algo bien sencillo, porque sabemos que sin la cruz, sin poner nuestra mirada en el sacrificio, sin poner nuestra fe en Jesús, no seríamos cristianos. ¿Por qué? Porque la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Eso lo sabemos muy bien. Aleluya. Pero, hay un pero. Poner la mirada en la cruz va más allá de haber aceptado a Jesús solamente. Y sabemos que eso es lo más importante, haber aceptado la verdad de Cristo. Pero hay algo más allá de solo haber aceptado la verdad de Cristo. Hay algo más allá de haber aceptado y haber guardado en nuestro corazón las enseñanzas de Cristo. Solamente es el principio. Porque poner nuestra mirada en la cruz conlleva algunas responsabilidades. Pero antes de saber cuáles son esas responsabilidades, quiero discutir esta primera parte de la palabra, porque nos vamos a concentrar el mensaje en lo que es Romanos 10. Nos vamos a concentrar en Romanos 10. Y vamos a tratar de que puedan entender que Dios nos quiere decir a través de Pablo, aquí a través del libro de Romanos 10. Una carta dirigida al pueblo de Roma y que hoy está siendo dirigida hacia la iglesia a través de esta pantalla, a través de esta cámara. Hoy Dios te quiere dar un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, donde tú puedas entender que poner la mirada en la cruz va más allá de solamente haber creído. Porque poner la mirada en la cruz conlleva la responsabilidad de que así como tú aceptaste la verdad de Cristo, tú tienes la responsabilidad de ir y hablarle a tu vecino o cualquier persona que tú tengas cerca lo que Cristo hizo y hace y seguirá haciendo en tu vida. Así como yo tengo la responsabilidad de estar por estas cámaras y estoy asumiendo mi responsabilidad de hablarte de la palabra del Señor, así como yo estoy asumiendo la responsabilidad de decirte que Cristo nos ama, que Cristo se sacrificó por ti y por mí, que Cristo no vino a condenarte, sino que Cristo vino a salvarte. Estas mismas palabras, tú tienes la responsabilidad de ir allá afuera, ir y sembrar el evangelio de Cristo. Porque nos dice Hechos 13:47, porque así nos los ordenó Dios. Yo te he puesto Israel para que seas luz de las naciones, para que anuncies mi salvación hasta el último rincón del mundo. Y el último rincón del mundo no significa que tú salgas del país. Sea que tú estés en México, sea que tú estés en Estados Unidos,
sea que tú tengas en América, en algún país de América Central o en algún país del Caribe o más allá, sea donde quiera que tú estés, porque para el Señor no hay barreras. Yo sé que esto va a llegar a donde tenga que llegar para que la iglesia entienda que el poder de nuestra mirada en la cruz no es solamente haber creído en la cruz, sino que hemos creído en la cruz, pero también hemos creído en la responsabilidad que tenemos de ir y salir y levantarnos de nuestra área de confort e ir y predicar el evangelio de Cristo. Y eso Pablo lo entendía. Pablo entendía esta responsabilidad. Y por eso le escribió esta carta a Roma. Por eso es que Pablo escribió esta carta. Porque él también entendía cuál era esa responsabilidad. Y la estaba compartiendo con otros para que otros también asumieran la responsabilidad. Y Pablo empezaba este capítulo 10, ¿verdad? Estos versos, a hablarnos de que teníamos que confesar con nuestra boca que Cristo había resucitado, que Cristo, había que creer de corazón que Jesús, que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario era cierto. Pablo empezaba diciendo a Roma que teníamos que aceptar la verdad de Cristo. Porque nos dice, porque pues si creemos de corazón, seremos aceptados por Dios. Aleluya. Y también nos dice, si creen de corazón que Dios los resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Qué bonitas palabras Pablo le está diciendo a Roma. Qué lindas palabras. Pero yo vengo a decirte en esta hora, no se pueden quedar esas palabras entre nosotros. Por eso que Pablo escribió esta carta. Porque el propósito de escribir esta carta no solamente era para los romanos, sino que Pablo estaba creando un precedente. Porque todas las cartas que Pablo escribió, todas eran para crear un precedente. Eran instrucciones para el pueblo de lo que tenían que hacer. Aleluya. Y esta carta no era la excepción. No era la excepción. Dios nos está diciendo en esta hora, en esta noche, tenemos una responsabilidad. Tenemos un deber. Y el principal deber es creer en la palabra de Dios. El principal deber es tener fe en el Señor. Es tener fe en su sacrificio. Pero Dios quiere que vayamos más allá. Que vayamos más allá. Que no nos conformemos con solamente creer la verdad. Sino que vayamos y repartamos la semilla del Evangelio de Cristo. Dios quiere que nosotros nos paremos, que su iglesia despierte y se levante y vaya y reparta las semillas. Porque nos vamos a seguir concentrando en el capítulo 10 y vamos, aleluya, a leer lo que nos dice en ese mismo capítulo, los versos del 11 al 15. Y aquí el mensaje como que se está poniendo un poco más directo. Porque Pablo le decía y le continuaba diciendo al pueblo, ¿verdad? En los siguientes versos.
En los siguientes versos, Pablo decía, en los versos 12 al 15, del 12 al 15, Pablo le continuaba diciendo, no importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno, y Él es muy bueno con todos los que piden ayuda. Escuchen el pueblo, y quiero volver a leer el verso 12. Escuchen pueblo, Dios está dejando un mensaje claro, y Él quiere que nosotros abramos los oídos, afinemos los oídos, y pongamos nuestra vista y nuestra mirada en Él. Recuerden, aquí Pablo, mira lo que te están diciendo, vuelvo y lo leo. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. O sea, lo que le estaba diciendo al principio, la salvación no es para una sola persona. La salvación no es solamente para el que acepta la verdad, sino que la salvación es para todo el mundo. Pero ahí sí, vengo a decirlo. Ya dije, la verdad no solamente es para los que aceptan a Cristo. La verdad es para todo la salvación es para todo el mundo. Pero al mismo tiempo, todo el mundo merece la salvación, pero solamente la podemos obtener si aceptamos la verdad. Puede sonar contradictorio lo que digo. Puede sonar algo loco. Pero manténgase conectado con la palabra y podrán entender lo que Dios le está diciendo. Continuamos diciendo en el verso 13. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Es hora de esta noche de reconocer a Dios, reconocer al Hijo, reconocer la verdad de su palabra. No es mañana, no es mañana, es hoy. Hoy, esta noche, es hora de reconocer al Señor. Es hora de reconocer la verdad de Cristo. Porque el 14 continúa diciendo, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? Pueblo, escuchó eso, lo que estábamos hablando. Por eso fue que yo le dije, hay que aceptar la verdad para reconocer a Cristo. Pero si no nos atrevemos a hablar del Señor, ¿cómo vamos a poder, cómo las personas que están allá afuera van a poder reconocer al Señor? ¿Cómo la van a poder reconocer? Porque la salvación es para todo el mundo. Pero para que pueda todo el mundo ser salvo, tú y yo, que hemos creído la verdad del Señor, no podemos quedarnos con esa verdad. Tenemos que abrir las puertas del granero. Tenemos que abrir las puertas del almacén de nuestro hogar. E ir a predicar y ir y repartir la semilla del Señor. Es momento de levantarse. Es momento de mover estas piernas. E ir a ser discípulo, como dice el libro de Mateo. Ir y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos. Quiero concentrarme en esa pregunta del verso 14. Quiero concentrarme en esa pregunta.
que Pablo le hace en esta carta al pueblo de Roma. Y cómo van a confiar en él. Aleluya. Y cómo van a saberlo, y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca de Jesucristo. Es hora de poner nuestro corazón sensible. Hay gente allá afuera. Hay vidas en las calles tiradas. Hay vidas recibiendo limosnas, recibiendo el pan. Y no estoy hablando del pan espiritual, sino de otras cosas que alimentan su cuerpo, pero no alimentan su espíritu. La única palabra, la único alimento que alimenta nuestro espíritu se encuentra en la palabra de Jesús, en la Biblia, en la palabra de Dios. Esa es la única que alimenta el espíritu, que alimenta nuestra alma. Por eso que el mensaje es claro y contundente. Pon tu mirada en la cruz, o sea, en Jesús. Pero para que esas vidas puedan poner la mirada en Jesús, tú y yo, que somos templo del Espíritu Santo, tú y yo que hemos escuchado la verdad, tú y yo que han sido depositada la verdad del Señor, tenemos la responsabilidad de ir allá afuera y hablarle a esas vidas que se encuentran desamparadas, a esas vidas que se encuentran decaídos, a esas vidas que se encuentran pensando en su mente, ya no hay solución, ya no hay vuelta atrás, ya no hay más nada que yo pueda hacer para salir de esta situación en la que yo me encuentro. Hoy es el día de tomar esa decisión, de ir a decirle, no, ese no es tu final, ese no es tu final. Tu camino no termina ahí, porque Cristo tiene algo mejor para ti, así como nosotros lo tenemos. Así como alguien vino y nos dijo esas palabras, ahora es nuestra responsabilidad ir allá afuera y hablarles a otros de Cristo, hablarles a otros la verdad del Señor. Es momento de que reflexionemos, es momento de que nos autoevaluemos y podamos comprender que el Evangelio no es para un grupo selecto, que la verdad de Cristo no es para un grupito, que la verdad de Cristo es para todos. Porque cuando la iglesia comprenda eso, habrá más gente que vaya allá afuera a hacer la obra del Señor. Porque la mies es mucha, pero poco los obreros. Pues hay que rogar al Padre de la mies que mande obrero a su mies. Aleluya. Es hora, iglesia. Esto es serio, iglesia. Tenemos que levantarnos. Tenemos que asumir la responsabilidad. Porque el verso 15 me dice, y aquí hay otra pregunta que Pablo le hace a la iglesia de Roma, ¿verdad? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Hermano,
Iglesia de Dios. Así como Pablo asumió la responsabilidad y dejó que Dios lo enviara a todos esos lugares del mundo. Y aunque él no pudo ir a Roma, él escribió esta carta. Porque para el que quiere, no hay limitaciones. Grábense en eso bien en la mente. Para el que quiere, no hay ninguna limitación. Solamente tenemos que tener la disposición de ponernos en las manos del Señor, en las manos del alfarero. Así como Pablo puso su disposición. Porque Pablo comprendía muy bien las limitaciones de la iglesia de Roma, del pueblo de Roma. Pablo comprendía muy bien cuáles eran las actitudes del pueblo de Roma, cuáles eran las acciones que ellos hacían. ¿Por qué? Porque Pablo se parecía mucho a ellos. O mejor dicho, el pasado de Pablo, que era Saulo de Tarso. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque el pueblo de Roma era un perseguidor de la iglesia, muchos de ellos. Así mismo Pablo lo era. Y por eso que Pablo comprendía, vuelvo y repito, comprendía la situación de Roma. Pero así como Dios, así como Cristo, se le presentó a Pablo y perdonó sus pecados y lo hizo nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron, todas hoy son hechas nuevas, dice la palabra. Vuelvo y repito, las cosas viejas pasaron, hoy son todas hechas nuevas. Así como Cristo transformó a Pablo, Pablo comprendía que lo podía hacer con Roma, que lo podía hacer con este pueblo. Y hoy el Señor te dice por medio de su Espíritu, así como yo lo hice con Pablo, así como lo ha hecho conmigo, así como lo ha hecho con mi familia, lo puede hacer con ustedes que me están mirando por detrás de estas cámaras. Solamente necesitan de disposición. Solamente tienen que estar dispuestos. Solamente tienen que estar dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, te dice el Señor. Porque la palabra nos está invitando a confiar en Cristo. La palabra nos está invitando a levantarnos. Porque, y quiero dejarle, ¿verdad?, estos significados de lo que representa la cruz. La cruz representa amor. La cruz representa paz. La cruz representa perdón. La cruz representa liberación. La cruz representa consolación. La cruz representa redención. La cruz representa salvación. Y esas mismas palabras, algo muy sencillo, no hay que ser muy elocuente, no hay que ser conocedor de muchas palabras de domingo, como dicen por ahí en mi país, aquí en Puerto Rico. No, solamente con tan solo tú le puedas decir a alguien estas 7 palabras, que Jesús es amor, que Jesús representa paz, que Jesús representa perdón, que Jesús representa liberación, que Jesús representa consolación, que Jesús representa redención, que Jesús representa salvación. El Espíritu Santo se encarga del resto, porque algo Jesús va a hacer. A nosotros solamente nos corresponde ser obediente, porque en la obediencia
está la bendición. Mi pastora, la que era mi pastora, ¿verdad? Que ya se retiró en el año 2022, ¿verdad? Pasado año 2022. Mi pastor una vez me dijo, la que era mi pastora, Dios no busca gente sabia, gente inteligente. Dios lo que busca es gente dispuesta a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios capacita en medio del camino, en medio de la obediencia, en medio de la disposición. Dios capacita. Dios pone el carácter. Dios forja el carácter. Dios pone el querer como el hacer en su iglesia. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a creer, dispuestos a obedecer, dispuestos a confiar en Jesús, a confiar en su sacrificio. Porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es bien claro lo que Dios está diciendo en esta hora. Es bien claro lo que su palabra establece, lo que su palabra nos dice. Para el que cree. Porque para eso vino Cristo. Cristo eso es lo que hizo. Se sacrificó por ti y por mí. Se sacrificó por la humanidad. Se sacrificó por todo el mundo. Pero Dios necesita ver una disposición nuestra. Porque ya Cristo hizo lo necesario. Ya Cristo hizo lo que era importante, que era el sacrificio en la cruz. Ya Cristo resucitó y nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo. Ya Dios, ya el Padre, ya hizo lo que tenía que haber hecho ya. Ya Él lo hizo. Ahora nos toca a nosotros ponernos a la disposición del Señor. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Como le decía al principio, en Hechos 13:47. Nosotros somos la luz. Nosotros somos la luz de Cristo. Pues como tal, tenemos que levantarnos. Tenemos que ir y repartir la semilla. Porque quiero dejar una aclaratoria, que muchos a lo mejor no lo saben, otros sí, pero yo puedo asegurar que muchos no hacen esta diferencia. Pero quiero decirte esto, puede sonar fuerte, puede sonar que como que te están atacando, pero no, es que Dios quiere confrontarte, Dios quiere que tú entiendas que tú tienes una responsabilidad. Dios quiere que tú entiendas que tú tienes que asumir tu rol. Y Dios quiere que tú entiendas esta diferencia. Ser cristiano no es lo mismo que ser discípulo. Porque el cristiano es el que va a la iglesia y es un espectador. El discípulo es el que va a la iglesia, escucha la palabra, va a la iglesia, busca la presencia de Dios, va a la iglesia y entiende que no solamente sentarse en un banco a calentar la silla, sino que va a la iglesia y se pone a la disposición de la iglesia para ir y hacer la bendita voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esa es la diferencia de ser un cristiano y ser un discípulo. Porque el cristiano se queda aquí, pero el discípulo trasciende. El discípulo trasciende. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios. No se quedó solamente escucharla. No se quedó solamente buscar la presencia de Dios y escucharla. No se quedó ahí. Sino que buscó la presencia de Dios, la escuchó, pero también obedeció.
Dios te está diciendo, levántate. Y yo sé que lo he dicho muchas veces esta palabra durante el mensaje, pero Dios quiere que te lo sigas recordando. Levántate, 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 tu iglesia que duerme, despierta. Que el tiempo se está acabando. Que el tiempo está corriendo. Y cada día más Cristo está cerca de venir a buscar a su iglesia. Pero si la iglesia, si el pueblo de Dios no hace el trabajo, y esto yo lo dije muchos años atrás, y Dios me lo trae al corazón, pero si la iglesia no hace el trabajo, ¿qué iglesia Cristo va a venir a buscar? ¿Qué iglesia Cristo va a venir a buscar? Porque nos cansamos de decir, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Sí, Cristo viene. Pero también tenemos que decir y entender que para que Cristo venga, su iglesia tiene que asumir la responsabilidad de ir y ser luz de las naciones. Porque nos dice la palabra que Cristo no vendrá hasta que su palabra sea predicada a toda nación del mundo. Y te puedo asegurar que todavía falta mucho trabajo por recorrer. Todavía falta mucho trabajo por recorrer. Falta mucho trabajo por recorrer. Ya no tengo más nada que decirte, pueblo de Dios. Ya dije lo que el Señor quería que te dijera. Si digo más, lo daño. Si digo más, lo daño. Solamente me resta decirte, si esta palabra caló lo más profundo de tu corazón, déjalo por los comentarios, déjalo por los mensajes. Y si estás apartado y te quieres reconciliar con el Señor, esta es la hora para reconciliarte con el Señor. Lo puedes dejar por los comentarios, lo puedes dejar por los mensajes privados si deseas. Porque sé que esta palabra no solamente para los que pueden estar conectados. Esta palabra puede ser para también, y no puede ser, es también para los que lo vayan a ver en un futuro. Esta palabra es para todo el mundo. Porque como decía en el mensaje, Dios no es selectivo con nadie. Dios no discrimina a nadie, sino que Dios quiere que todo el mundo prosiga a la salvación. Que todo el mundo llegue a la salvación. Vaya y sea salvo. Pero la iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que levantarse. Ya no hay más excusa. Dios no está buscando, Dios ya no quiere escuchar más excusas. Dios lo que está buscando es gente dispuesta a obedecer. Llévese en esta palabra. Llévese en esta palabra. Y si tiene que volver a verla, véala en el principio. Porque Dios le está hablando a la iglesia. Dios le está hablando a la iglesia. Vuelvo y repito, llévese en esta palabra. Dios lo que está buscando es obediencia. Dios lo que está buscando es disposición. Dios lo que está buscando, gente dispuesta a levantarse, dispuesta a buscar la presencia del Señor, dispuesta a escuchar al Señor y dispuesto a obedecer lo que escuche del Señor. Aleluya. Vamos a orar para cerrar esta transmisión. No me quiero seguir extendiendo, solamente diciéndole
El Señor está hablándote. El Señor te está hablando. No sigas callando la voz de Dios. No sigas callando la voz del Señor. Santo Padre. Padre bueno, Padre maravilloso. Te damos la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Santo Padre. Venimos delante de tu presencia, Padre. Venimos delante de tu presencia, Señor. A darte las gracias, papá, por la palabra que tú me permitiste llevar. Porque esto fuiste tú, no fui yo. Yo solamente fui un instrumento que tú utilizaste, Padre, para exponer una palabra. Para exponer, Señor, un alimento, un refrigerio. Para exponer tu pan de vida. Por algo, el ministerio evangelístico que tú pusiste en mis manos se llama Jesús, ese pan de vida. Porque este es el principal motivo para que yo esté aquí predicando la palabra. Es porque reconocí que el único alimento verdadero, el que quita la sed, el que quita la hambre, es tu palabra. Porque de qué vale yo alimentar mi cuerpo físico si al otro día voy a tener hambre. Pero cuando nosotros nos alimentamos con tu palabra, se va la tristeza y llega la alegría. Se va la discordia y llega la paz. Llega el gozo, llega el amor, llega tu bondad, llega tu benignidad. Nos llenamos de fe, de mansedumbre y templanza. Padre, porque cuando llega tu palabra, todo tiene que transformarse. Cuando Jesús llega, todo se transforma. Padre, te pido por cada vida, que a lo mejor lo pudo ver en vivo o lo vaya a ver en un futuro. Padre, transforma sus corazones, transforma su mente y que ellos puedan entender que nuestra salvación proviene de Jesús. Y de confesar con nuestra boca que Jesús resucitó de los muertos, de que su sacrificio fue real. Gracias, Padre. Yo me despido, pero no me despido de tu presencia. Y como dice esta lista en Salmos 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén, amén, amén. Aleluya, hermanos. No dejen de creer en Dios. Manténganse conectados al Señor. Manténganse conectados al Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde siempre. Este fue su hermano Pedro Antonio Bruno Laureano, siervo y evangelista del Señor y presidente del ministerio evangelístico. Jesús es el pan de vida. Y como siempre digo, si la necesidad no puede venir a la iglesia tiene que ir a donde está la necesidad. Buenas noches, que descansen y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.